Bueno, ya han sido, ha pasado 9 en punto, entonces ya no se deja que envíen más. Si usted contesta ya, obviamente no da esa opción de que envíe. 18 estudiantes han enviado. 18 más 2 acá en WhatsApp, 20 estudiantes. Ok, entonces, de esos 18 que han enviado allá, pues nadie sacó 5. Vamos continuando, aunque sí han habido buenas notas, como también vi unas notas bastante bajitas. Entonces, nos enfocamos. ¿Qué tema vimos hace 8 días? ¿Qué tema vimos? Ecuación lineal. ¿Apenas eso? Y pendiente de la recta, ¿Qué más? punto pendiente, fue lo último. Vimos también ecuaciones. Bien, entonces esa viene siendo esa temática 1. Hoy continuamos, damos paso a esa segunda temática, ¿ok? Y así nos basamos allá en ese contenido temático. ¿Qué tema viene? Teorema de Pitágoras. Bien, pues es un tema bastante conocido que uno conoce hasta este punto. Ya a medida pues, de que avancemos, vamos conociendo más de eso. Vamos aquí. ¿Cómo tuvo ese quiz? Sencillo. Cuénteme, Ana. ¿Sí me envió ese quiz? ¿Cómo estuvo eso? Sí lo envié, pero estuvo grave. ¿Estuvo qué? Grave. ¿Dónde? Estoy perdida de ese tema. No, no Ojo, sé. Ana. Tobío, cuénteme, Tobío. Bien, profe. Sencillo. Sí, más o menos. Más o menos. Veamos a quién más. Aquí a Angie. Diga, ¿Cómo estuvo ese quiz? profe, un poquito pesado porque se me cayó el internet. Profe, yo creo que hay unos compañeros que no pudieron enviar porque se les cayó el internet también. Ah, ok. Bueno, Mira eso. ahí vemos. Vamos, antes que nada, pues demos una definición de qué viene siendo eso. Definamos concepto. ¿Qué nos dice? Teorema de Pitágoras. Dice, el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. O sea que este tema específicamente y únicamente se puede cuando tenemos que Triángulo y Triángulo rectángulo. rectángulo. cuando tenemos, Triángulo rectángulo. ¿sabe eh, quiénes son esos? Son esos que tienen una medida que mide cuánto. Y esta medida, 90 grados. exactamente, independientemente de qué medida tomen estos dos de acá. ¿Ok? Bueno, basado en eso, ¿qué función me dice? Que si yo asocio, que si en todo, esto funciona en todos ellos que sean de este tipo. Que si yo tengo dos catetos, dos medidas, ¿ok? Que digamos que yo tenga esta medida, que yo diga que aquí
tengo una medida B, ¿sí? Una medida B, sea quien sea esa medida B, y tengo una medida C. Entonces, B y C vienen siendo ¿qué? B y C vienen siendo catetos, donde se conoce que esa A viene siendo hipotenusa, que básicamente cuando uno ve eso, se halla así, ¿sí? Donde esta medida viene siendo A, donde esta medida viene siendo B, y hay muchos que definen esto como H, hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿quién mide más? ¿Segmento A, segmento B o segmento H? Segmento H. Más largo. Ese segmento H, viene siendo esa hipotenusa. Bien. Veamos si se da esa definición, pues que aquí me dice. ¿Qué definición me están diciendo? Que esa suma de quién? De la longitud de de la la hipotenusa. respectiva longitud de los catetos. Si yo tomo esas dos medidas, eso me da ¿qué? Me da exactamente esa medida de hipotenusa. Profe, ahí hay un audio que no deja escuchar bien. Apaguen audio, cosa que no sea yo que desactive de acá todos. Bien, hombre, si tenemos aquí, tenemos dos medidas que obviamente son catetos. Si son catetos, ¿cómo sabe uno que son catetos? Pues ya que yo desconozco que esa medida que mide más, y ya sabemos que esa medida que mide más viene siendo esa hipotenusa. Bien, supongamos que tenemos una medida de 12 unidades y una medida de 5 unidades, y necesitamos que hallemos que esa medida de esa que de esa hipotenusa, de ese, digamos así, de ese lado que mide más. Eso es todo. ¿Cómo efectuamos eso? Sencillo. Como sea que yo inicie, cuando estamos hallando esa medida de esa hipotenusa, yo inicio con quien desee. Digamos, puede que yo inicie con 12 o puede que yo inicie con 5. ¿Con quién iniciamos? Vamos de una. Con 12. Iniciamos con 12. Bueno, 12 más cuánto. 12 Ay, más no, profe, hay un audio que se escucha feo. me tocó a mí. Bien feo, No sí. sé si es que no pueden apagar esos audios o qué pasa. Ahí sí se escucha bien. Ya ahorita Se sí. escucha como una... Pues ya ahí sí se escucha bien ya. Ya ahí sí. Sí, ya apagué acá todos. Cuando opine me activa y nuevamente desactiva. Bien, 12 más 5. Y pues su definición, ¿qué me dice? Su definición sencillamente me dice que ambas medidas se asignan ¿qué? Se asignan, elevado al cuadrado. o sea, 2 exponente 2, 5 exponente 2. Sea 5 al cuadrado. Exactamente. Aquí, ¿qué hago? Ajá. Hombre, saco cuenta cuánto me da cada una de esas potencias. 2 exponente 2, ¿cuánto me da eso? 144. Bien. Más 5 exponente 2, 25. 25. 25. Efectúa esa adición, esa suma, ¿y cuánto se obtiene? 169. 169. ¿Cómo hallo yo esta medida? H, únicamente es sencillo. Vean, hagamos este pasito. Como hemos asignado exponentes potencias 2, entonces, siguiente paso es que se halle ¿qué? ¿Cómo Raíz quitamos cuadrada. Exactamente. Ese La 169. raíz cuadrada de 169. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da eso? Es que a mí me salió que ya he respondido y todo.
¿Cuánto nos da eso, muchachos? 13, profe. Como aquí me 13. están diciendo es 13. unidades. 3. 13, profe. Exactamente, como se están midiendo eso en unidades, pues aquí añadimos unidades. Dependiendo, pues, qué unidad de medida tenga aquí. Eso es todo. ¿Cómo sabemos que eso sí está bien? Hombre, hagamos esto. ¿Cómo sabemos que eso sí está bien? Andrew, es tu audio. Nuevamente. Bien, ya hemos hallado que esa hipotenusa cuánto nos dio. 13. Bien. Supongamos que conocemos esta hipotenusa y desconocemos uno de esos catetos. Supongamos que desconozcamos ese cateto 12 o ese cateto 5. Dígame, cuéntenme. O sea, supongamos que conocemos esa hipotenusa y conocemos uno de estos dos catetos. O sea, que conozcamos a 12 o a 5. Vamos, muchachos, vamos. No se divide, profe. No estoy pidiendo eso. Únicamente estoy diciendo que digan 5. que hallemos este cateto que mide 5 o que hallemos este cateto que mide 12. Nada más. A 5. Que desconozcamos a 5. Bien, no conocemos esta medida 5. Conocemos esta hipotenusa y conocemos este cateto. Entonces, como desconocemos un cateto, vean qué sucede. Cateto, ¿cómo se halla? El cateto, cuando hallábamos hipotenusa, se iniciaba con uno de esos dos catetos. Ustedes deciden con quién. Cuando estamos hallando catetos, se inicia sí o sí con esa hipotenusa. Hipotenusa que ya sabemos que es cuánto. 3. 13. Acá se adicionaba. Bien, acá se adicionaba. Acá es signo menos. Hipotenusa menos ese siguiente cateto. Cateto conocido es 2. Y a ambos se asigna nuevamente ese exponente. Y únicamente, ¿qué nos queda, hombre? Que efectuemos esas potencias. Potencia de aquí. 169. ¿Sí? Nada, Sí, muchachos. profe. Sí, profe, sí, de Ah, 169. ¿qué pasa? $169 menos 164. 144. 144. $25, profe. Profe, y nos queda más fácil utilizando las razones trigonométricas. ¿Cómo? ¿Cuánto da eso aquí? Sí, 25. 25, profe. Aquí da 25. ¿25? ¿Y a 25 se halla qué? La raíz cuadrada. Exactamente. cuadrada. ¿De 25 es cuánto? 5. 5. Ah, y antes, pues ya conocíamos que ese cateto nos daba ¿cuántos? 5 unidades también. Vean que acá teníamos 5 unidades. Y eso se da, eso funciona con todo. Después que tengamos un ¿qué? Triángulo, rectángulo. Eso es todo. Eso es todo por hoy. No, Valen 2 millones. ¿cómo se usa te eso? ganan 2 millones. Profe, Bien, en el caso de que, o sea, no se da de que apenas nos den un solo lado. que den una medida apenas.
Sí, queda una sola medida. Bueno, aquí con este tema no se puede. Ojo, con este tema no se puede. Aunque si usted tiene esto, si usted tiene esto y únicamente dan una medida, qué sé yo, que aquí esto mida 7, con un tema ya específico distinto y que den una medida, digamos esta medida, pues, que esto mida, digamos, 50. Aquí, ojo, ahí ya sí se puede. Aunque si Siempre usted- hay que tener dos datos, ¿verdad, profe? sí, dos Cualquiera, datos. sea un ángulo o o uno de los Exactamente. lados. Aunque si usted tiene esto aquí, digamos que esto mide 7, ahí usted no es adivino, ni yo tampoco. ¿Sí? A veces solamente, por ejemplo, asignando los dos ángulos. Bueno, ya ahí sí se puede, tiene dos medidas. Y ahí se puede calcular en todo, todas las áreas, o sea, los dos Sí, ya catetos eso, y después ya la eso es un hipotenusa. tema distinto ya. Punto 2, ¿qué nos dice? Cuando se Cuando habla, se habla de un computador de 19 pulgadas, 19 no sé qué significa eso ahí. 19, Esa ¿qué? Sí, eso mismo. Pulgadas. 19 pulgadas. Sí, Esa distancia corresponde a la diagonal a través de la pantalla. Si una pantalla mide 10 pulgadas de altura, para hallar su ancho a la pulgada más próxima, se usa el teorema de Pitágoras así. exactamente. Bueno, ¿qué me dicen ahí? Que esa pantalla mide ¿cuánto? 19. No, no, ojo. 19 pulgadas. 19 pulgadas. Vamos paso a paso. Esa pantalla me dice aquí que mide, Diez. de aquí hasta aquí mide ¿cuánto? De 10, aquí hasta aquí mide, 10 pulgadas. 10 pulgadas. y además de eso, me dice que, ¿qué más datos me dan? Que tiene 19 pulgadas la distancia. Que tiene El ancho viene siendo. O sea, cuando ustedes, digamos, compran, digamos, un PC, ¿de cuántas pulgadas? Digamos, si es de 19, esa distancia viene siendo ¿quién? ¿Esa qué? La altura, ¿no? No, La Largo. diagonal, profe, la diagonal. exactamente, viene siendo ¿esa qué? De una esquina a otra. De Exacto. la diagonal. Si no viene siendo esto de aquí a aquí, que de aquí a aquí no. De Ah, una ok. esquina a otra. Tampoco viene siendo esto de aquí a aquí. Viene siendo esa Mm, la Diagonal. diagonal. exactamente. diagonal. Ya que nos especifique que esta medida que se llama ¿cómo? Cateto. Sí, básicamente uno conoce que esto viene siendo ¿cómo se llama? La altura, esa es la Altura, altura. Exactamente. Ya ahí me dicen, ya si a mí me especifican ese dato, pues ya es muy distinto. Ahí me dice que es de cuánto. 10 De pulgadas. 10 Entonces, pulgadas. ¿cómo sabemos cuánto tiene esa pantalla de qué? Ancho, Sí, De ancho. De largo, pues. sí, también se de puede. largo. Exacto. Pues ya que ancho viene siendo, decimos que ancho viene siendo La incógnita, ¿no? exactamente qué tan, si es de esos que son, hay unos que son delgaditicos, unos que son anchototes. Bien. Vamos acá. ¿Cómo sabemos eso? Hombre, sencillamente yo estoy hallando a quién, a una hipotenusa o a un cateto. Un Un cateto. cateto. A un cateto, muy bien. Entonces, desconozco ese cateto X. Bien, ese cateto X. Ah, cuando estoy hallando un cateto, sí, sí o sí se inicia con qué? Con esa hipotenusa. Hipotenusa. Bien, se inicia con esa hipotenusa. ¿Cómo me queda hipotenusa? ¿Cuánto mide esa hipotenusa? 19 pulgadas. Asignamos 19. Bien, 19. 19 exponente 2. Como estoy hallando un cateto, aquí viene un signo menos. Menos ese cateto que ya conozco, que ya se sabe que es cuánto. 10 pulgadas. Bien, exponente 2. ¿Qué me queda? Que únicamente yo saque cuenta. 19 exponente 2, ¿cuánto da eso? Potencia 361. de 19, 361. 200, ¿cuánto? 361. 361. 61. Menos 10 exponente 2, 100, profe. bien. ¿Qué me queda? Que yo saque esa cuenta. ¿Cuánto da eso ahí?
261. 261. Y a 261 se halla ¿qué? La raíz cuadrada. La raíz Esto cuadrada. da más o menos ¿cuánto? Más o menos está dando ¿cuánto? 16.155. ¿Da cuánto? 16, bro. 16.155. 155. 155. Sí, señor. Bueno, básicamente 16. 16.1 o 16. 16, sí. 16 o 16.1.2. ¿En qué medida? ¿En qué estamos midiendo? Pulgada. Ancho. Exactamente, Pulgadas, sí. así es. Eran- Eso viene siendo todo. ¿Entendido hasta ahí? Más o menos, sí. Bueno, o sea, más o menos. Ahí se llega, es que uno se embola hasta el día que se llega el parcial. Bueno, o sea, hay que seguir estudiando. Para eso tienes, toma apunte. Exacto, tome de punte, pantallazo. Vamos siguiendo ese contenido. Después de ese tema, pues viene este tema específico, pues que también tiene coincidencia con ese tema que estábamos viendo. Dando a continuación, viene distancia cuando tenemos ¿cuántos puntos? Dos. Dos. 2 puntos. Si nos dan 2 puntos ubicados, un punto aquí, un punto A acá y un punto B acá, ¿cómo hallo yo esa distancia? Hay 2 métodos conocidos, que es el que más se usa. Uno es, pues específicamente, ese que estábamos viendo, y un siguiente método, pues es este que veamos. Pero este punto entró en el examen de ahora. ¿Cómo? Ese punto entró en el examen. No. Allá me pedían pendiente. Pendiente cuando de 2 puntos. Casi igual. Y acá es distancia. ¿Sí? Distancia es desde este punto A a este punto B. ¿Cuánto mide eso? Pendiente ya es distinto. Bien, distancia. Bueno, estaba diciendo que es básicamente que hallemos cuánto mide ese segmento contenido en 2 puntos. Vamos aquí. Vamos con este punto, vamos con este punto. Bueno, vamos aquí. ¿Qué nos dice? Dos pájaros se encuentran en los puntos de coordenada menos 4,4 y 10, menos 2. Exactamente. ¿Qué distancia hay entre los dos pájaros? Considera que cada unidad representa 30 metros. Cada unidad, bueno, eso es un dato específico. Después se efectúa. Antes que nada, pues, nos piden que ubiquemos. Antes que nada, usted ubica, cuando es de distancia, usted ubica esos puntos ¿de qué? Coordenadas de los ¿En dónde se ubican eso? En donde se ¿Un encuentra. qué? Punto de inicio prácticamente. O punto de coordenada. ¿Dónde se ubica eso? ¿En un qué? Plano, Un plano cartesiano. Plano. Un plano cartesiano. Donde sabemos que ese eje, este eje, ¿cómo se llama? Eje X. Ese mismo viene siendo eje ¿qué? En Y. horizontal, ¿Y eje Y viene siendo quién? ¿Eje qué? vertical. Vertical. Bien. ¿Desde dónde comenzamos contando? Desde ese punto medio, que ¿quién está en ese punto medio? 0, 0. Exactamente. Pero y por ahí. Si nos ubicamos hacia dónde, ¿quién queda hacia acá? positivo, bro. Y. No, no, ojo. ¿Quiénes se ubican hacia acá? A la derecha. Están quienes, todos esos que son positivos. Positivo. ¿Quiénes se ubican hacia acá?
El 4 Negativos. y el... Negativos. Ah, los Fíjate, negativos. si de aquí sube, se hallan todos esos que son ¿qué? Que son positivos. Positivos. Yo Negativo. Y también. desciende, si baja, son todos esos negativos. Negativo. Negativos. Entonces, aquí están en dos dimensiones, ¿sí? X, Y. Después vemos cuando ya se anexa X, Y, Z. Vamos en dos dimensiones aún. Bien, entonces antes que nada, pues ubiquemos esos puntos. En un punto de esto se inicia, o más bien, un punto está definido como X, Y. Un punto está definido como X, Y. O sea que este dato de aquí se ubica en ¿dónde? En X. En X y este segundo se ubica en... Y. En Y. Ubiquemos ese punto. X es ¿cuánto? Menos 4. 4. Menos 1, más o menos aquí menos 2. Y aquí está menos. 4. Ubiquemos ese siguiente punto. En Eh, Y, 4 10, positivo. menos 2. Entonces aquí, más o menos aquí está ¿quién? Más o menos aquí está 10, ¿sí? Y menos 2 en Y, o sea, menos 2 bajo. Un momentico, un momento, no es aquí. Es 10, menos 2. Menos 2. Menos 2. Ok, un momentico. Bueno, 10 está ¿dónde? Que aquí más o menos está ¿cuánto? 5. ¿Sí? Ok. Más o menos aquí 5, 10 más o menos acá. Pegadito a la X. Exactamente, 10. Y baja desde esa posición 10. Vemos que acá está 2. Después ubicamos esos puntos. Por eso, pero tú recoges la mesa. Ubiquemos este punto enseguida. 10 en X. Vean, 10 en X. Ya ubicamos a 10 en X, ¿sí? Y de 10 en X bajamos ¿cuánto? Bajamos 2 unidades. O sea, en Y se bajan 2 unidades. Si usted une esos puntos, digamos así, y baja aquí en 10, aquí se hallan, se unen esos dos puntos. Entonces aquí en ese punto específico está ubicado 10, menos 2. Vamos con este siguiente. Ubiquemos aquí en. Menos 4,4. Exactamente. Ya habíamos ubicado ese dato en X. Vamos en Y. Vean que aquí está 1, 2 y más o menos hasta aquí, ¿sí? Nuevamente, subimos aquí en este eje, subimos en este eje X y acá en este eje Y. ¿Dónde se unen esos puntos? Aquí se unen esos puntos, o sea que ahí está ubicado este punto que tenemos aquí. Menos 4,4. Menos 4. Ok. Profe, Dígame. dejó de compartir pantalla. Sí. Ah, ya. No, que estaba viendo unos mensajes acá. Todos me activan un momentico video, tomo evidencia y ya después nos conectamos nuevamente. Todos activan un momentico, que se vean bien. Cualquier cosa. Ok, todos hacia acá, bien bacanitos, bien ubicados. Tengo estudiantes que no me han activado, Kevin, Sebastián. Ok, ubíquense acá, esa asistencia. Ok. Quien desee ya, pues apague.
Ok, entonces nos conectamos nuevamente. Papá, diré que te quiero, tu manera, cualquier cosa, diría